estatal en Colombia de la imputación clásica a la solidaridad dogmática. La responsabilidad del Estado en Colombia es una de las instituciones jurídicas más dinámicas y trascendentales. Ha evolucionado de un concepto atado a la culpa y a la falla a un imperativo de reparación fundado en principios superiores del Estado social de derecho. El presente producto académico explora entonces esta transformación analizando los fundamentos constitucionales y jurisprudenciales que redefinen la relación entre el Estado y los ciudadanos. La pregunta no es si el Estado causó el daño, sino si la víctima tiene el deber jurídico de soportarlo. Tradicionalmente, la responsabilidad estatal en Colombia se construyó a partir de los pilares de la responsabilidad civil, esto es, la existencia de un daño, la culpa del agente estatal o una falla del servicio y el nexo causal entre la conducta y el daño. Este esquema, aunque funcional, se tornó insuficiente para abordar la complejidad en los daños que acaecen en un país tan conflictivo como es Colombia, marcado por una violencia de más de 60 años, marcado por catástrofes naturales y la omnipresencia de la actividad estatal. El panorama es complejo, el panorama se vuelve amplio y es allí donde se necesita precisamente otros instrumentos y otros elementos en la concepción de responsabilidad estatal. La crisis de este paradigma, del paradigma tradicional, radica en su incapacidad para ofrecer una reparación efectiva a las víctimas en situaciones donde la causalidad es difusa o el daño no es atribuible a una falta clara. La rigidez del sistema hacía que las víctimas cargaran con perjuicios que no estaban obligadas a soportar. Se desnaturalizaba así los principios de igualdad ante las cargas públicas y de solidaridad. Lo que acontece entonces es la necesidad de una transformación jurídica, del nexo fáctico al nexo normativo. Así nos encontramos con la Constitución de 1991. Es esta Constitución que nos rige en la vigencia, que consagra el daño antijurídico y la imputación, conceptos que los podemos refutar o los podemos nosotros abordar o los podemos emplear en todo el discurso de la responsabilidad estatal y que están allí en el artículo 90. Esto marca un punto de inflexión. Este cambio fundamental desliga la responsabilidad de la culpa de la gente y la enfoca en el daño mismo. El Consejo de Estado, como máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ha desarrollado esta noción a través de la teoría de los títulos de imputación objetiva. Así las cosas, la imputación no se basa en el nexo de causalidad naturalística, sino en una atribución jurídica del daño al Estado. Títulos como el riesgo excepcional y el daño especial permiten que el Estado responda por las actividades legítimas que causan un daño desproporcionado a un ciudadano. Bien, como lo podemos ver en los textos de autores reconocidos como el doctor Fabio Iván Rey, se sostiene que la responsabilidad se centra en la víctima y en la necesidad de su reparación integral, lo que es un reflejo de un verdadero Estado social de derecho. Esta evolución le da unas garantías al ciudadano. Esta evolución permite entonces de que exista una verdadera reparación integral a los ciudadanos. Adicionalmente, podemos verificar que hay un tránsito hacia la responsabilidad metafísica y la solidaridad dogmática. Esto es,
que la noción más avanzada de la responsabilidad del Estado, que trasciende incluso la imputación objetiva, se fundamenta en la solidaridad social. En esta visión, el deber de reparar no surge solo de una atribución jurídica, sino del dogma de la solidaridad que obliga al Estado a no dejar desprotegidos a sus ciudadanos ante daños que no tienen por qué soportar, incluso si estos no son directamente imputables a una conducta estatal. La indemnización se convierte en la manifestación tangible de la solidaridad colectiva, distribuyendo la carga de un perjuicio entre toda la sociedad. Desde esta perspectiva, se exige una transformación profunda de la concepción tradicional. La responsabilidad deja de ser un castigo para convertirse en una garantía. Al asumir la responsabilidad de manera plena, el Estado no se debilita, sino que se fortalece, demostrando que su fin último es proteger los derechos y la dignidad de los ciudadanos, incluso ante los riesgos inherentes a la vida en sociedad. Quisiera apalancar estos conceptos de naturaleza teórica en lo que merece el estudio de la responsabilidad estatal a partir de una comparación, un parangón entre el sector público y el sector privado. Y para ello quisiera ejemplificar de manera concreta diferencias y similitudes en la responsabilidad de ambos sectores. Voy a tomar un caso de negligencia médica. De esta manera, tomemos el caso de negligencia médica en el sector público. Es un hospital estatal. El fundamento en la responsabilidad del sector público, el fundamento lo vamos a encontrar en el derecho administrativo. La responsabilidad se rige por el derecho administrativo. Artículo 90 de la Constitución Política Colombiana. El factor de atribución generalmente se basa en la falla en el servicio. Esto es, cuando el servicio es deficiente, es tardío o simplemente ausente, no se presta. La víctima debe demostrar que el servicio fue inadecuado y causó un daño. Con relación a la jurisdicción en el sector público, los litigios se resuelven en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Allí, los jueces tienen competencia para conocer de estos casos. Con relación a la demanda, se demanda a la entidad pública, en este caso el hospital del Estado, no al médico de forma individual, ya que la responsabilidad del Estado es directa por el actuar de sus agentes. Grosso modo, esos serían los elementos de la responsabilidad del sector público en el caso de la negligencia médica que acaece en un hospital estatal. Veamos ahora el mismo caso de negligencia médica, pero en una clínica o con relación a un médico privado. La responsabilidad en el sector privado. El fundamento se rige por el derecho privado, es decir, el Código Civil. El Código Civil contiene las normas o el cuerpo normativo para conocer, para orientar y para mandar sobre ese caso. El factor de atribución se basa en la culpa probada. En este caso sería negligencia, impericia o imprudencia. Sin embargo, en la práctica, la jurisprudencia ha establecido la culpa presunta para las instituciones médicas, invirtiendo la carga de la prueba. En el sector privado, la jurisdicción, sabemos que los casos deben tramitarse ante la jurisdicción ordinaria, en su especialidad civil. Con relación a la demanda, se puede demandar al médico o se puede demandar a la clínica, ya que la responsabilidad es solidaria y ambos son sujetos de derecho privado, es decir,
una demanda que se dirige al médico y a la clínica, para que ambos respondan solidariamente. Conclusiones. Quisiera abordarlas a partir de las diferencias y las similitudes. La principal diferencia reside en el marco normativo. El derecho, el sector público, en el sector público, el marco normativo será el derecho administrativo, las normas que están en el derecho administrativo. En el privado, aquellas que están en el derecho civil, en el Código Civil. Y la jurisdicción competente, sabiendo que las jurisdicciones, el juez competente, será el juez que tiene la capacidad o la autoridad de conocer el caso, dependiendo si acaeció en el sector público o en el sector privado. El Estado responde por el daño antijurídico, que es un concepto más amplio que la culpa del derecho civil. Con relación a las similitudes, a pesar de sus diferencias, en ambos regímenes se requiere un daño y un nexo de causalidad. Además, ambos sistemas tienen como objetivo la reparación integral de la víctima y han evolucionado para facilitar la carga de la prueba en favor de la parte afectada. Estos serían los elementos más relevantes con relación al producto solicitado en la sección número 1.